1.2. Sí. Acabas de comenzar ahora. Ok, bueno. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sanjaya Vacha Trishtva Tu Pandavanikam Vyodhan Duryodanastada Acharyam Upasangamya Rajavachanama Bravit. Yo lo estoy leyendo en inglés. ¿Puede alguien leerlo en español? Traducción y explicación. Sí, Maharaj, déjeme buscarlo para ponerlo en la pantalla. Uh-huh. Ouch. Maharaj, 1.2. Ahí estamos. Sí, por favor, alguien lo lea. Sí. Bhagavad Gita 1.2. Traducción. Sanjaya dijo: oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. ¿Puedo leer el significado o...? Sí, gracias. Significado. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro de que nunca podría llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey, y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó, pues, al rey que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque Duryodhana se lo menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió a ver la organización militar de los Pándavas. Muy bien, leemos de nuevo sánscrito y el verso en español. Sanjaya uvacha drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanastada acharyam upasangamya rajavachanama bravit. Sanjaya dijo, oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Muy bien, entonces alguien de usted me preguntó de manera específica de contar la historia de Dhritarashtra y eso es lo que vamos a hacer. Entonces,
la historia comienza poco de tiempo antes, cuando un rey de nombre Pratipa era solito de ir a la ribera del Ganga para hacer meditación sobre el deva del sol, Surya. E un día, questo re, mentre stava meditando, una muchacha, una joven, vino e se sentò su ¿cómo se llama esto en español? Necesito sai, ¿cómo se dice? Sai. Su hermético. ¿Qué es el hermético? En su regazo, quizá más adelante. Su regazo, la parte superior de la gamba, ¿no? El segmento del arto inferior del cuerpo humano compreso entre l'anca e la coscia di donna. Coscia. Bueno, e se sentò sobre de su pierna. Exacto, regazo. Su pierna derecha. Esta muchacha era la encarnación de Rio Ganga. ¿No? Viendo esta cosa, el rey sentí muy embarazoso y le dijo: oh muchacha muy dulce, ¿quieres tú? No sabe que es una cosa pecaminosa de sentarse nel regazo derecho de un hombre sin pedirme el permiso. Normalmente el regazo derecho es para las hijas y no para una esposa o una novia. Normalmente se sienta en el regazo derecho también la esposa del propio hijo, que se vuelve como una hija. Como que tú te has sentado su mi regazo derecho, tú puedes ser la esposa de mi hijo, pero no mi esposa. Escuchando esto, la muchacha, Ganga Devi, dejó el rey allá y se fue. Después de un poco de tiempo, Pratipa tuvo un hijo que llamó Shantanu. Shantanu era el emperador Mahabhishaka, que fue forzado a tomar nacimiento debido a la maldición de la maldición de Brahma. Cuando Shantanu llegó a la età justa, Pratipa decidió to spend the rest of his life, de gastar lo que le remane de su vida nel bosque, y entonces dijo esta cosa a su hijo: hijo, tal vez un día una muchacha va a venir de ti y ella pedirá que tú le aceptes como esposa. No le pediré nada, no le pediré su identidad ni nada. Semplicemente la acepte como esposa, y esto te va a dar mucho beneficio. Después de un poco de tiempo, Pratipa dejó su cuerpo y se fue en los planetas superiores. Y entonces nosotros tenemos toda la genealogía, comenzando de Brahma, de Dhritarashtra, pero no vamos a leer todos los nombres porque son muchos, pero lo encuentra en nuestra biblioteca, todo uno después del otro, toda la genealogía hasta Brahma. Entonces Shantanu, sabemos la historia, lo que han leído, saben la historia, que Shantanu tuvo dos esposas, una era Ganga y la otra era Satyavati. Ganga le dio 8 hijos, pero 7 de ellos fueron matados por la madre, por Ganga, tirándolo nel río Ganga. La historia era que estos eran los 8 vasos que habían, son tipo de devas, que habían cometido un'offensa, mentre l'ottavo no lo mató. Y entonces esto joven que era nacido
el octavo hijo de Shantanu y Ganga fue conocido como Devavrata. Durante el tiempo, Devavrata fue aún mejor, mucho mejor, conocido como Bhishmadeva, ¿no? Después de un poco de tiempo, Shantanu encontró un'altra señora, un'altra mujer que se llamaba Satyavati y se casó con ella. Shantanu y Satyavati tuvieron 2 hijos, Chitrangada y Vichitravirya. Cuando Shantanu se volvió viejo, Chitrangada fue nombrado como rey, ¿no? Y un día Chitrangada fue al bosque para cazar y un Gandharva que tenía su mismo nombre, Chitrangada, lo mató en un duelo. Así que el hermano menor, Vichitravirya, se volvió rey, pero él era muy joven, no tenía la fuerza, no tenía la personalidad para ser rey. Entonces Bhishmadeva tomó cargo del gobierno del imperio hasta esperando que Vichitravirya se fuera mayor. Después de un poco de tiempo, Bhishma vi que Vichitravirya había llegado a la edad de matrimonio y entonces él supe que las 3 hijas del rey de Kashi, Amba, Ambika y Ambalika, estaban, que el padre quería darle en esposas, y entonces él fue a Kashi y tomó todas las 3 en su carruaje, que se la llevó toda. Una de ellas era enamorada de un otro príncipe. Esta era Amba, la primera, y esta Amba fue una personalidad muy importante, porque cuando Amba fue raptada por Bhishma, le dijo: yo no quiero venir, yo tengo amor para un otro príncipe, por favor no me... Pero Bhishmadeva era demasiado concentrado y no escuchó lo que ella dijo y se la llevó igualmente. Cuando Amba llegó a Hastinapur, le dijo a Vichitravirya: yo no quiero casarme contigo, yo quiero casarme con otro príncipe. Este príncipe se llamaba Shalva. Y Vichitravirya dijo: no hay problema, si tú no me quieres a mí, obviamente tú puedes hacer lo que tú quieres. Y Amba fue acompañada de muchos soldados, con mucha pompa real, de este príncipe. Cuando Shalva recibió a Amba, Shalva no la aceptó porque dijo que ella la había visto derrotado por Bhishma muy malo, de manera muy fea, y él no quería casarse con una esposa que no podía respetarlo de la manera máxima posible. Y entonces Amba regresó de nuevo a Vichitravirya, le dijo: Shalva no quiere casarme, entonces dame una familia, dame una cosa. Vichitravirya dijo: no, yo no puedo estar con una mujer que piensa un otro hombre. Entonces Amba fue donde Bhishma. Bhishma dijo: tú has arruinado mi vida, ahora tú te casas conmigo. Bhishma dice: no, yo tomé Brahmavrata. Brahmavrata es el voto de ¿cómo se dice? De celibacio, de celibacy, casarse. Está despertado, porque si no, no soy... Celibato. Celibacy, alguien es inglés, sabe qué significa celibato. Entonces, el punto del celibato, yo no puedo casarme contigo. Entonces, Amba, a este punto, Vichitravirya no quería, Shalva no quería, Bhishma no quería. Su sueño de normal mujer, completamente destruido, porque nadie la iba a casar casarse con una muchacha que había tenido todo esto pasado así tan terrible. Y Amba, la historia ahora no la voy a contar todo, pero ella nella prossima reencarnazione tomó nacimiento como Shikandin, uno de los hijos de Drupada, y él fue uno de los protagonistas de la muerte de Bhishmadeva. Así que él o ella tuvieron su venganza. Entonces,
Vishitravirya con su esposa, dos, Ambika y Ambalika, crecí y se volvió rey de Hastinapur, ¿no? Pero no duró mucho porque Vishitravirya tuvo una enfermedad y murió antes que él podía procrear, ¿no? Él no tuve niños. En Satyavati entonces se volvió muy preocupada porque la entera dinastía del Bharata era en peligro. Entonces Satyavati pedía a Bhishma, ahora tú tienes que dar hijos a Ambika y Ambalika. Ma de nuevo, Bhishma dijo, no, yo tengo Brahmavrata, no voy a ser padre de nadie. Y entonces no se sabía qué hacer. Se podeva la dinastía, una de las dinastías más importantes de la historia de la humanidad, terminar aquí. No, e Satyavati entonces contó como que antes de su matrimonio con Shantanu, ella había tenido un hijo, y ese hijo era Vyasadeva. Con la unión entre Satyavati y Parasharamuni, pasó en una isla en la Yamuna, y porque él había sido procreado, concebido en una isla, fue llamado Dvaipayana, dos, paya significa agua, entonces en una isla, y fue llamado anche Krishna, porque su cuerpo era bastante negruzco. Entonces Krishna Dvaipayana, en el futuro fue conocido como Krishna Dvaipayana Vyasa, porque él se tomó la tarea de arreglar los Vedas, cortar, asa, las escrituras. Él cortó la escritura, la recompuse en manera tal que nosotros podemos entender algo, porque el Veda original para hombre de Kali Yuga es completamente incomprensible. Vyasadeva aceptó el pedido de su mamá y él se unió con Ambika, la primera de las reinas. Pero el sabio no era fácil porque era una imagen bastante fuerte. Y Ambika, cuando lo vi en la oscuridad, él se tomó mucho miedo y cerró los ojos en esta manera. Vyasa y Ambika se unieron, pero Vyasadeva le dijo, como tú cerraste los ojos viendo a mí, tu hijo será ciego. ¿Okay? Después, entonces, nació Dhritarashtra. Después, Vyasadeva se unió con Ambalika. Ambalika no cerró los ojos, pero se volvió pálida. Pálida, se dice pálida en... Sí, Maharaj, pálida. Se volvió pálida. Y entonces Vyasadeva le dijo que tu hijo será muy blanco de piel y no va a vivir mucho. Entonces nació Pandu. Satyavati pedía a Ambika de procrear un otro hijo con Vyasa, pero Ambika tenía miedo de tener una reacción incontrolada y entonces pedía a una de sus amigas, de su asistente, de ir en su parte, y ella fue muy amable con el sabio Vyasadeva. Y de la unión de Vyasa con esta mujer, del cual tengo el nombre, ma no lo tengo aquí, nació el grande Vidura, que era una encarnación de Dharmaraj o de Yamaraj. Y esta fue la bendición porque ella entendió que lo que ella estaba haciendo era para el bienestar de otros y no era para el placer o el desplacer personal, ¿no? Muy bien. Y entonces entonces nació Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Ahora, Dhritarashtra, Pandu y Vidura tuvieron la educación y su iniciación Upanayana. Upanayana significa, es la palabra para la iniciación de cuando eran niños, directamente de Hastinapur. Y fueron, ¿cómo se dice?, crecidos por Bhishmadeva.
Ellos era muy bien educado, de buena cultura y muy devocional, muy respetuoso hacia todos los votos, de buena prestanza física y en particular Dhritarashtra era su característica personal que era muy fuerte físicamente. Y lo vamos a ver a la fin della battaglia di Kurukshetra, quando él pude, come si dice, schiacciare. Abrazar. No, la calabaza. ¿Ma qué le pasa a esto Google Translate hoy? De comprimir muy fuerte con efecto de appiattimento. ¿Qué es la calabaza? Squash. Aplastar. Aplastar. Una estatua de hierro, ¿no? Que tenía la misma forma de Bhima. Esta es una historia que vamos a ver tal vez nel Mahabharata. Esta historia. O sea, Dhritarashtra era muy, muy fuerte físicamente. Y él era muy experto con la masa, con el escudo, con sword, con la espada. Sabía guiar muy bien el elefante, sabía de ley, sabía todo lo Vedas, la ética, lo Purana, y entonces él era un joven muy bien educado. Quando era más experto nell'arco, mentre Dhritarashtra, come già dico, era más fuerte físicamente, mentre Vidura era lo más conocedor de la escritura. Bueno, la encarnación de Yamaraja no podía haber sido diferente. Toda la descripción de la cualidad de Dhritarashtra, ustedes la encuentran en el Mahabharata, Adiparva, capítulo 109. Cuando él creció, pero él no pudo ser nombrado como rey porque era ciego. Y entonces, siempre en el Adiparva, en el capítulo 108, se dice que Pandu fue nombrado como rey de lo Kurava. ¿No? Cuando Dhritarashtra creció un poco más y llegó a la edad de matrimonio, se buscó una joven, una muchacha buena para él y escogieron la hija de Subala, el rey de Gandhara, que era muy atractiva y de toda la buena calidad. Y más, ella había tenido una bendición del señor Shiva personalmente, porque ella era una devota de Shiva, que ella iba a tener 100 hijos. 100 hijos. Y entonces, esto era... Entonces Bhishma pedì al rey de Gandhara de dar Gandhari, su hija, como esposa de Dhritarashtra. A Subala la idea no le gustaba mucho, porque Dhritarashtra era ciego, ¿no? Pero él consideró también que lo Kurava eran un reino muy poderoso. Entonces era una cuestión de prestigio y una buena alianza. Y entonces a la fin él fue de acuerdo. Gandhari se casó con Dhritarashtra. Cuando Gandhari supe que su hijo iba a ser ciego, ella se puso una venda aquí, una venda de frente del ojo, en manera tal que él no iba a tener nada más de su esposo. Pues Shakuni mismo, otro hijo de Subala, a llevar Gandhari a Hastinapur y la dio a Dhritarashtra. Esto Shakuni, soy seguro que todos ustedes saben quién, porque no es una personalidad de secundaria importancia en la historia del Mahabharata, porque todos ustedes han leído el Mahabharata, entonces saben quién es Shakuni. Un día, cuando Vyasadeva había llegado como huéspede a Hastinapur, Gandhari serví el sabio con mucha devoción. Entonces Vyasadeva le dijo que era hora que la bendición de Shiva iba a tomar lleno efecto.
y Gandhari se volvió embarazada. Pero después de 2 años, los hijos no venían fuera, ¿no? Y entonces ella se volvió muy nerviosa. La razón es que la esposa de Pandu ya había dado a la luz el primer hijo, que era Yudhishthira. En realidad, Kunti se volvió embarazada después de Gandhari. Y entonces el primer hijo de Gandhari venía fuera, y entonces Duryodhana se volvía emperador, no íbamos a tener ningún problema. Claramente no íbamos a tener el Mahabharata, ni la Bhagavad Gita, ni nada. Nosotros somos contentos que la cosa pasó aquí, pero dal punto de vista de ellos, Gandhari decía: yo soy embarazada antes de ti, pero tú das la luz a Yudhishthira antes. Ahora Yudhishthira va a ser el rey y mi hijo no va a ser un rey. Entonces ella se volvió muy nerviosa y comenzó a dar puño a la pancha, y ella, ¿cómo se dice? Ella Abortó. abortó, exacto, abortó. Vyasa estaba allá cuando ella hizo esto. Vyasadeva estaba allá. Entonces Gandhari lo llamó: por favor, ayúdeme. Y Vyasadeva tomó este aborto y lo cortó en 100 pedazos y lo puse en algunas ollas de ghee. Pero Gandhari tenía el deseo, y le dijo: esto eventualmente van a ser 100 de tus hijos. Gandhari pero tenía también el deseo de tener una hija. Entonces Vyasadeva pudo tomar también un pedazo de este aborto, y de esta parte en exceso se volvió en la hija de Gandhari, que es Dushala. Dushala era la hija de Dhritarashtra, que fue dada en esposa a Jayadratha, el rey de Sindhu. Jayadratha también no es una personalidad de secundaria importancia en la historia del Mahabharata. Ok, ahora, también tuvieron un otro hijo, pero de una otra mujer. Este hijo es Yuyutsu. Yuyutsu es el único hijo de Dhritarashtra que va a sobrevivir a la batalla de Kurukshetra, porque él cambió parte, en el sentido que en la última parte de la guerra dijo: no, yo con ustedes no quiero pelear más, yo voy a los Pandavas. Y Yuyutsu peleó dalla parte de los Pandavas en el último día de Kurukshetra y sobrevivió entonces a la masacre de Kurukshetra. Entonces, 100 hijos. Duryodhana fue el primero de los hijos de Dhritarashtra. Luego tuve también una Dushala como hija, y también Yuyutsu, que era nato por Dhritarashtra y una señora de la clase Vaishya. Ahora, nosotros sabemos como Pandu tuviera una maldición, y esta maldición le iba a Pandu a no ser capaz de procrear, pero a la fin Kunti y madre tuvieron sus hijos, los 3 hijos de Kunti: Yudhishthira, Bhima y Arjuna, más joven, y madre tuve 2 hijos que eran Nakula y Sahadeva. Ahora, yo no voy obviamente a contar toda la historia, porque es el Mahabharata, todo el Mahabharata. Pero nosotros sabemos que Dhritarashtra era muy débil dal punto de vista del amor para su hijo Duryodhana. Él era así tan débil que al momento del nacimiento de Duryodhana, Vidura le dijo: este hijo va a causar la destrucción completa de la entera raza kshatriya. Entonces, mátalo inmediatamente. Tiene otros 99 hijos. No tenga este hijo. Pero él estaba demasiado apegado a Duryodhana,
lo dejó vivir. Entonces pasó lo que nosotros sabemos. Alguien de nosotros lo sabemos muy bien, algún otro un poco menos bien, pero la historia más o menos la sabemos. Dhritarashtra era ciego, y non era ciego nonostante che él era un hombre de mucha cultura, no era un demonio, ¿no? Era un hombre de mucha cultura, pero nonostante esto no tenía la fuerza de contrastar a Duryodhana. E nonostante che persone come Bhishma, Vidura, Sanjaya le daban lo justo consejo, pero él no lo aceptó y dejó Duryodhana hacer todo lo que nosotros sabemos. La última cosa era el famoso juego de dados que llevó los Pándavas a ir en exilio para 13 años. Y entonces, a la fin, cuando los 13 años terminaron, los Pándavas y los Kauravas se encontraron en un lugar llamado Kurukshetra. Ahora Dhritarashtra era ciego, no podía ver lo que estaba pasando, pero él tenía deseo. Pedí a su amigo Sanjaya, por favor, cuénteme lo que está pasando. Sanjaya tuve una bendición da parte di Vyasadeva. Sanjaya era discípulo de Vyasadeva. Esta bendición que él podía ver todo lo que estaba pasando en cualquier momento. Cada vez que uno de los 4 generales, porque los Kauravas tuvieron 4 generales, Bhishma para 10 días, Dronacharya para 5 días, Karna para 2 días y Shalya para mediodía prácticamente. Shalya murió a la fin de la primera mitad del día 18. Entonces, cuando moría uno de estos 4, él regresaba da China, pure le contaba lo que era pasado en los días antes. Y la descripción de cuánto Dhritarashtra había sufrido la muerte de sus hijos es una cosa muy evidente nella historia del Mahabharata. Cuando todo fue terminado, los Pandavas dieron el bienvenido a Dhritarashtra y a Gandhari, de quedarse con ellos, y lo trataron muy bien, pero Dhritarashtra realmente no era feliz. E un día Vidura va da Dhritarashtra y dice: tú ahora viejo, tú estás comiendo la comida que viene da la mano, la misma mano que han matado a todos tus hijos, y tú, cuánto increíble es el apego a este mundo material, que no puede entender que es hora de irte de este mundo. Entonces Dhritarashtra pensó, por fin, llegó a aceptar lo que Vidura le estaba diciendo, y él decidió de irse. Y Dhritarashtra, su esposa Gandhari y Kunti se fueron, los 3. Y ellos vivieron para un poco de tiempo a la ribera del Gange. De allá ellos viajaron hasta la Kurukshetra, donde pasó lo que había pasado. Y durante ese periodo Narada Muni lo visitó. También a Kurukshetra llegaron los Pandavas, muchos amigos bien querientes lo iban a visitar. Vyasadeva también visitó a ellos. Y él podía ver los espíritus de todos aquellos que habían muerto en el campo de batalla, ¿no? Entonces Vyasadeva dio a Dhritarashtra ojos divinos, en manera tal que podía ver las personalidades en el nuevo cuerpo, ¿no? Que ellos tenían en los planetas superiores. Y entonces un día, cuando Dhritarashtra era muy, muy viejo, Dhritarashtra, Gandhari e Kunti viajaron a Gangadhara y performaron penitencias muy duras, muy difíciles, y entonces dejaron su cuerpo con un fuego de su cuerpo, ¿no? Y las cenizas
de Dhritarashtra, Gandhara y Kunti fueron puestos nel Gange. Estos tres, en acuerdo al Mahabharata, entraron nel reame de Kuvera, nei pianeti superiori. Así dice la Shramavasika Parva, che è parte del Svargarohana Parva del Mahabharata. Esta è la storia di Dhritarashtra. Bueno, ahora yo no sé qué hacer, porque esto es la historia. Maharaj. Y si tienen preguntas sobre la historia, con mucho gusto. Hare Krishna. Ah, la madre levantó ahí la mano. A ti, Rosalía. Haribol. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. Please accept my humble obeisances. It's very nice. Me encanta estar aquí ahora en la clase con los hermanos en Santo Domingo. Ahora en el versículo que estamos leyendo, dice claramente que Dhritarashtra sabía que no tenía visión espiritual y que tampoco sus hijos tenían esa visión espiritual. Entonces, quizás él ya sabía de que no había manera de que iban a ganar. O quizás ha hecho algunos, ha tratado de educar sus hijos para cambiarle esa historia. ¿Puede hacer comentarios sobre eso? Mire que la psique humana es una cosa muy complicada, porque tome por ejemplo nuestra filosofía. Nuestra filosofía es una linearidad, una simplicidad extrema. Es también muy complicada, pero los principios fundamentales son muy sencillos. Pero nonostante uno escucha principio básico, la gente no cambia su vida de manera total, no la cambia. Tú le dices, esto tú lo tienes que hacer, ¿lo entiendes? Sí. Esto tú no lo tienes que hacer, ¿lo entiendes? Sí, sí. Bueno, ¿lo hace? ¿No lo hace? No. No hay explicación. Es simplemente que no hay la fuerza, la maduridad, somos confundidos por Maya y a la fin nosotros no somos capaces de hacer la cosa justa. Ambos, Dhritarashtra y su hijo, tuvieron miles hasta que vieron Krishna de frente de ellos. Vieron la forma universal. Ambos, Dhritarashtra y Duryodhana, vieron la forma universal. Y nonostante esto, ellos sabían que no podían ganar, pero siempre pensaban podemos ganar. No hay una explicación. Ni lo psiquiatra más grande, y no digo psicólogo, digo psiquiatra más grande del planeta te puede explicar cómo es posible que una cosa que tú sabes que es imposible, pero la persigue. Pero la persigue. Ma esta es la historia de la humanidad. Saliendo para un momento fuera del Mahabharata, en la historia humana, habíamos hablado el día pasado de cosas que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Nosotros sabemos que si seguimos ensuciando la atmósfera de nuestro planeta, nosotros vamos a tener problemas enormes en este planeta, pero seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo y viene hurricane, ¿cómo se dice? Huracane terrible, y viene terremoto terrible, y viene esto, y viene lo otro, y vienen virus. ¿Quién sabe de dónde viene este virus? ¿Qué misterio de dónde viene? Viene de la actividad del hombre. ¿De dónde puede venir el virus? Pero el hombre no cambia. Y no le importa si cientos de personas mueren, miles de personas mueren cada día para la actividad demoníaca, Ugra Karma viene llamado, actividad catastrófica, humana, pero no, nunca va a cambiar.
Así que, obviamente, detrás de la historia del Mahabharata hay también el deseo del Señor Krishna, ¿no? Porque fue gracias a toda esta psicosis de masa que habían tomado un montón de gente, como también su devoto más íntimo, como Bhishma. Bhishma sabía que insultar a Draupadi en esta manera, él estaba allá, y grandes sabios estaban allá, pero no se levantaron a decir, no lo hace esto porque si no vamos todos a morir. Dejaron la cosa ahí. En el caso, obviamente, de Bhishmadeva y lo otro, hay el deseo del Señor, porque esto era como él iba a matar los demonios y como él podía darnos Mahabharata, de la cual la Bhagavad Gita es un capítulo. Tenemos entonces la Bhagavad Gita, el Mahabharata, gracias al sacrificio de estas grandes personalidades. Pero si uno quiere una explicación del por qué uno hace cosas cuando sabe que es de seguro tú vas a tener una reacción negativa, no hay explicación. No hay explicación. Porque simplemente la persona no somos suficientemente inteligentes. No somos suficientemente inteligentes. Bien, Maharaj, parece a una ópera italiana que ya es trágico, ya sabemos que va a ser trágico, pero vamos a ver los pasos en cómo llegamos a ese fin. Gracias. La obra italiana, ¿qué es esto? Las óperas como Puccini, la la ópera, la ópera. Ya Sí, sabemos sí, que sí. es trágico desde el comienzo y Sí. no podemos creer por qué reaccionen en la manera que reaccionen, pero se hacen y aprendemos algo de lo que pasó, pero a veces no podemos entender por qué se hacen así. Sí, no podemos entender algo nella psiche umana simplemente no funziona. Porque se uno se pone para un momento sentado e dice esta es la cosa justa y por qué no hay ninguna explicación. Ninguna explicación. Bueno, creo Madhava Priya y luego Mukunda Madhava Prabhu. Hare Krishna Maharaj, por favor acepte mi respetuosa reverencia, toda la gloria a Srila Prabhupada. Maharaj, mientras usted estaba haciendo como un pequeño resumen de algunos personajes del Mahabharata, recordé que nos cuesta mucho trabajo, nos costó mucho trabajo entender por qué ocurrieron muchas situaciones donde habían maldiciones y como que los personajes o la gente era poco tolerante y se estaban maldiciendo todo el tiempo. Incluso todavía no se había entrado a la era de Kali Yuga, pero eso nos costó de verdad. No sé si usted puede comentar al respecto algo, por favor. Gracias. Sí. Bueno, hay varias explicaciones sobre de la irascibilidad, se dice así, irascibilidad, del mal genio de estos sabios que se enojan tal vez para muy poco. Y bueno, hacemos un ejemplo. El ejemplo de un rey. ¿Cuál es la posición de un rey? El rey tiene que administrar la sociedad, ¿no? Tiene que administrar la sociedad. Es importante que da el buen ejemplo. Entre lo mucho buen ejemplo que un rey tiene que dar, esto vale para el brahmana, vale para las mujeres, vale para todo el mundo, es que tiene que dar el respeto suficiente a los brahmanas. A los brahmanas. Los brahmanas son el corazón de Krishna. Tú, si quieres una vida feliz, no falte de respeto a un brahmana. ¿Okay? Ni un otro brahmana debe faltar de respeto a un otro brahmana, porque los brahmanas son sagrados. Ahora, si un brahmana ve que no solamente el rey no le da respeto,
ma non le dà il sufficiente rispetto suficiente. Él tiene el deber de corregirlo, porque si no, la sociedad dice, ah, mira, mi rey o esta persona así tan importante ha faltado de respeto a esta persona, entonces yo también puedo hacerlo. Y todo el mundo, ah, sí, entonces todo se vuelve, se cancela la cultura védica, se cancellata completamente da una falta de respeto que en sí mismo es poco. En sí mismo, tenemos el Mahabharata, la historia de Brahmana que maldice al rey a hacer demonios, a volverse ciego, cosa horrible, destrucción total de impero total, que uno dice que tiene que ver los sujetos con lo que ha hecho el rey, como por ejemplo la historia del rey Danda, que está en el Mahabharata, pero en el Mahabharata completo. Esa historia está también en el Ramayana, la historia de la destrucción del reino de Danda, es que es el deber de los sabios, de Brahma, de preservar la cultura védica y pretender, hacer seguro que cada persona sepa cómo comportarse en acuerdo a su posición. Si ustedes está con grande sabio Agastya, que es uno de los más irascibles de toda la historia védica, ¿no? Yo le garantizo que si usted va a hacer un error, él no se va a enojar así tanto. Porque usted, para decir yo, para decir cualquiera de nosotros, porque nosotros no somos, la gente no piensa que nosotros somos personas que tienen que ser perfectos. Mientras un rey como Parikshit, como Arjuna, tiene el deber de ser perfecto. Es parte de lo que ellos hacen y que deben hacer. Entonces es perfectamente comprensible y justo que los sabios sean así tan rígidos, en manera tal que la cultura védica sea mantenida. Hay otras explicaciones, pero a mí parece que esta sea la que nos concierne más o la que sea más importante, porque tal vez hacemos errores nosotros en nuestra pequeña realidad, hacemos pequeños errores que pueden poner en peligro nuestra cultura entera, ¿no? Me refiero a, no sé, ¿no? A no dar importancia al templo, a no dar importancia, no hacer reverencia a las deidades, a no ponerse doti, a no ponerse tilak, a no tomar iniciación, a no predicar, a no hacer servicio, un montón de cosas. Toda esta cosa tomada en sí es pequeña, pero si uno ve el posible desarrollo de esta situación, vemos la fin de nuestra cultura durante los años, durante la época, durante la cosa. Que, como yo digo a menudo, si nosotros no mantenemos en manera muy conservativa lo que Srila Prabhupada nos enseñó, en 100 o 200 años los devotos de Krishna, la cultura Vaishnava no existe. Ya la gente ni va a saber que un día los devotos se comportaban así, se vestían así, hablaban así, ¿no? Porque durante los siglos, si nosotros no mantenemos los detalles, se va a desaparecer. Y los detalles son como una gota del océano, ¿no? El océano es hecho de gotas. Si uno dice, esta gota no, porque es solo una gota, la otra gota, desaparece el océano. Porque el océano es hecho de gotas. Tenemos que mantener cada gota. Cada gota es importante. Ok, gracias por su pregunta. Mukunda Madhava Prabhu. Hare Krishna Maharaj, por favor, acepte mi humilde respetuosa obediencia. Gracias por su explicación y la ayuda que nos está dando a ISKCON República Dominicana desde el primer día que estuvo por acá. Muchas gracias. Maharaj, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar
o explicar de cuando alguien dice que muchas cosas de estas parecen ser imaginarias. ¿Parece? Parecen ser imaginarias. Por ejemplo, cuando todos esos hermanos de Duryodhana, cómo se orqueteó esos nacimientos. ¿Mm? Alguien podría decir, tanto este incidente como otros, etiquetarlo de esa manera. ¿Cómo podríamos nosotros dar una explicación? Muchas gracias, Hare. Hare Krishna, gracias. Bueno, podemos comenzar diciendo que esta persona que dice esto no tiene la prueba que esa descripción sea falsa o exagerada. Ni nosotros tenemos la prueba que esta descripción sea acurada. Comenzamos igual, ¿no? El segundo paso es que nosotros, como base de nuestra cultura, aceptamos la autoridad de los Vedas. ¿No? Como nosotros sabemos, hay tres tipos fundamentales de autoridad. Uno se llama de prueba se llama pramana, ¿no? Tenemos tres tipos de pramana: pratyaksha pramana, anumana pramana y shabda pramana. Pratyaksha pramana son la prueba de los sentidos. Creo en lo que yo veo, creo en lo que yo toco. Y si uno toma esto como prueba, bueno, no es que lo que tú ves, porque esta es una prueba, digamos que la experiencia que tú puedes tener en los sentidos son bien limitados, no significa falso, ma son limitados. No puedes decir yo creo solo en lo que, de lo que yo veo, porque cuánta cosa, en este momento yo no veo nada, yo veo en qué serán, no sé, 15 metros cuadrados. Soy seguro que existe más en este mundo que 15 metros cuadrados de cuarto. No significa que mi ojo no me puede dar una prueba, pero un tonto solamente dice yo creo solo en lo que veo. El segundo tipo de prueba se llama anumana, pramana, y significa el entendimiento. Yo creo en lo que yo entiendo, ¿no? Esto es. Esto también es limitado, no significa que es falso, porque podemos utilizar nuestra inteligencia para entender, y seguramente el entendimiento es mejor de nuestra experiencia sensorial, podemos entender más de lo que vemos. Yo no veo la India ahora, pero entiendo anumana que la India existe. Entonces el entendimiento es superior a pratyaksha, pero es limitado. ¿Queremos nosotros vivir y aceptar solo las cosas que podemos ver o que podemos entender? Bueno, si uno es contento con esto, suerte, ¿no? Ma aquellos que no se contentan solamente de lo que puede ver e entender, ma que quiere saber si existe cosa que yo no puedo ver, que yo no puedo entender, entonces acepta un otro tipo de autoridad. Y esto se llama Shabda Pramana. Shabda son la autoridad de los Vedas. ¿No? Ahora, si uno dice, yo no creo en los Vedas, yo no creo, entonces ya, buen día, buena noche, Hare Krishna, te de la mano, va en tu cuenta, porque si tú no quieres creer, ¿no? Un'altra cosa è uno che ti dice, pruébame que los Vedas son justos. Esto se puede hablar. Ma uno que te dice no lo creo, entonces ya es una pérdida de tiempo. Suerte, vaya para tu vía. Nosotros aceptamos la autoridad de los Vedas, así como usted acepta la autoridad de tu mamá que te dice quién es tu papá. Solo ella sabe quién es tu papá, no hay una otra persona. Tiene que aceptar la autoridad de tu mamá.
Así, nella misma maniera, nadie puede saber, vivente hoy, si realmente Vyasadeva tuvo el aborto de Gandhari y lo cortó en 100 partes, y de estos 100 pedazos de aborto vinieron fuera eventualmente los 100 hijos. Nadie lo puede saber, porque nadie estaba allá. Aquí es que puede darnos esta información, solo Vedas, no hay una segunda persona. Y si uno dice, yo no lo creo porque es imposible, esto significa que tú crees en Anumana Pramana, que tú crees solo lo que tú entiendes. Pero si yo 40 años atrás te iba a decir que yo hoy iba a tener una conferencia con 8 personas y ni 2 estaban en el mismo lugar, ustedes me decían, no, no lo creo. ¿Es imposible? Es imposible. ¿Quién de nosotros que en nuestra juventud había imaginado una situación así? Una TV interplanetaria donde gente de la China, de la Australia, de la Europa pueden venir y escuchar a mí que estoy cómodamente sentado en una ciudad del Texas y que usted ni sabe dónde estoy. Tal vez le estoy mintiendo, no estoy en Texas. Usted no puede saber, no tiene ninguna prueba de esto, pero no importa. Todo esto es mágico, es imposible de aceptar para una persona de 20, 30 años atrás. Entonces, una persona que quiere aceptar solo lo que él entiende se está limitando el campo de su investigación, el campo de su camino, el campo de su realización. Y nosotros tenemos amplia prueba histórica de realización, de estudio, que los Vedas nunca fueron equivocados. Nunca. Si los Vedas te dicen esto, tiene que ser correcto. Que tú lo entiendas o que tú no lo entiendas. Esta fe no es la fe ciega del estilo cristiano, es una fe bien motivada. Y lo más nosotros estudiamos y practicamos la conciencia de Krishna, y lo más esta fe se vuelve motivada, ¿no? Y esto es, porque no podemos vivir sin autoridad. Ustedes se tienen solamente la elección de ver qué tipo de autoridad quieren. Esta es mi respuesta. Hay otra respuesta, pero esta creo que sea la respuesta mejor a su pregunta. Gracias, Maharaj. Muy bonita respuesta. Sí. Gracias, querido Maharaj. Por favor, acepten unas humildes reverencias otra vez. Gracias, Maharaj, verdaderamente en un contexto, es verdad, cuando usted dice que hay cosas que nosotros hacemos o decimos en un momento de reacción que como que no se puede entender. El ser humano es bien complejo. Y entonces, por otra parte, Maharaj, ¿por qué pecamos aún siendo forzados? Que fue una de las preguntas que hizo Arjuna. La respuesta fue la lujuria. Y esto debe ser bien también complicado, bien intricado. Usted entonces me puede por favor combinar la respuesta de ahorita con esta parte de que respondió Krishna, por favor. Sí, voy a tratar con mucho gusto. La palabra que Krishna usa es kama en Bhagavad Gita. Kama nosotros la traducimos en manera muy frettolosa, genérica, Maharaj. O general. Un poco apresurada. Lujuria. Como lujuria. Bueno, no es que lo usemos nosotros, Prabhupada usa esa traducción, ¿no? Pero es que se entiende para lujuria. Lujuria significa el deseo de disfrutar independientemente de Krishna. Esta es la lujuria. Cualquier cosa que nosotros hacemos con la idea, yo no necesito de darla a Krishna para ser feliz. Yo voy a hacerla y disfrutar directamente. Esta es lujuria. Ahora, ¿cuál es el efecto
final de esta lujuria. El efecto final de esta lujuria es que nosotros se volvemos débil. Porque esto es el efecto de la lujuria en general. Tenemos un poco de experiencia, quien más, quien menos, yo muy poca experiencia sexual. Esto te da una debilidad muy fuerte, te sientes débil. Y esto, en cualquier forma de disfrute material, te da un tipo de debilidad física o debilidad psicológica. Y lo más tú estás tratando de disfrutar en manera innatural, que significa no a través de Krishna, a través de mi sentido, y lo más tú te vuelves débil. Entonces, cuando te pasa algo, tú a menudo no eres capaz de reaccionar porque no tiene control. No tiene control de eso. No puede hacer lo que tú haría si estaba en una situación de control. Te sientes amenazado, te sientes, ¿cómo decir?, faltado de respeto, entonces y no puede controlar. Y la reacción es una reacción negativa, que no te da ni a ti, ni a cualquier otra persona, te da un resultado positivo, ¿no? Entonces, cuando Arjuna pide a Krishna, ¿qué hago yo? Krishna le dice, tú tienes que controlar tu sentido. Tienes que controlar su sentido. Y hay varias maneras de controlar los sentidos. Ma Krishna dice en Bhagavad Gita que la manera mejor de controlar los sentidos es a través del servicio devocional. Porque hay varias formas de yoga que te permiten un controlo de los sentidos, pero es un controlo de sentido muy difícil y el resultado final es inferior. È inferiore perché dipende todo de ti, mentre para lo devoto depende de Krishna. Krishna te ayuda. Por esto lo puro devoto de Krishna puede controlar los sentidos, que Krishna le ayuda si él no es capaz. Ma se tú no haces servicio devocional a Krishna, está para tu cuenta, Krishna te dice, ok, está para tu cuenta, y entonces un día él es capaz de controlar, un otro día no, porque depende exclusivamente de él. Nosotros pedimos a Krishna, como Draupadi, pedí a Krishna, levantó su mano frente del abuso de los Pandava, de lo curaba que le estaban haciendo. Krishna, por favor, tú protege. El devoto no pide a Krishna cualquier tontería. El devoto trata de hacerlo. Él, ¿no? Porque Krishna nos ha dado los instrumentos para hacer la cosa. Nos ha dado una inteligencia, nos ha dado un cuerpo, nos ha dado... Entonces tratamos de hacer la cosa nosotros. Si no llegamos, entonces podemos pedir a Krishna. Podemos pedir a Krishna. Entonces es toda una cuestión de control de los sentidos. Y la ira es seguramente lo más difícil de controlar. Porque cuando uno no es perfectamente contento y feliz de su vida, viene fuera una inseguridad. Y la inseguridad es la puerta de la ira, que tú te vuelves enojado porque no te sientes sin nada y nadie que te pueda ayudar en tu vida. ¿Qué decir? Se puede decir más así, pero para el momento me parece que sea suficiente esto. Sí, gracias, Maharaj. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, pues yo voy a hacer esta última y sería la última pregunta de su ponencia, querido Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, cuando Krishna, usted explicó en una ocasión que Krishna es, que sin él nada ocurre, sin la sanción de él nada ocurre, y esto está en el Bhagavad Gita capítulo 15. Maria Yasena Prakriti Suyate Sachara Chara. Krishna permite las cosas.
superintendente. Entonces, cuando Krishna permite que Dhritarashtra pueda ver su forma universal, ¿qué se puede entender de esto? Porque de todas formas vemos que la batalla sigue su curso, que el programa sigue su curso. Entonces, si usted, por ejemplo, pone a alguien en una situación de aprieto, de peligro, probablemente esa persona pare de hacer lo que está pensando hacer porque dice, oh, me van a crucificar. Pero aún así vemos que pasó este incidente y Dhritarashtra y todos sus hijos siguieron el curso de la guerra y se dio. ¿Qué podría usted decirme de esto, por favor? Muchas gracias. Creo, sí entendió su pregunta, no soy seguro, que cuando Krishna viene en este mundo, tiene varias finalidades. Cada una de estas finalidades tiene subfinalidades, se puede decir en español, o finalidades secundarias, que son parte de la primaria. En otra palabra, Krishna utiliza la historia que lleva a completar su plan en el mientras él da enseñanza o situaciones secundarias, etcétera, etcétera. Si Krishna no había tratado aún, él sabía que la batalla de Kurukshetra tenía que pasar, etcétera. No había tratado de ir a Hastinapur tratando de convencer a Dhritarashtra, a Duryodhana, de receder, ¿no? Y de dar a Pandava su reino, etc. Esto era una enseñanza terrible, que significa que dos personas inmediatamente pelean, inmediatamente se tiene que matarse la una con la otra. Mentre la enseñanza es no, la violencia siempre tiene que ser la última cosa, el último recurso y no el primer recurso. Esto es una enseñanza bien importante. La historia védica es llena de grande enseñanza, ¿no? Mucha enseñanza a varios niveles, ¿no? Tenemos niveles más altos de la raza en Goloka Vrindavan, bajando. Tenemos también ejemplos de moralidades, tenemos descripción de psicología de demonios, esta es una grande cultura, donde es como un supermercado, ¿no? Enorme, un supermercado de conocimiento, donde uno puede encontrar cualquier cosa que necesita. Bueno, me parece que así estamos y sea suficiente así. Bueno, muchas gracias, Maharaj. Gracias a ustedes. Abran los micrófonos, por favor. Su gracia, Manana Prabhu ki. Jai. Jai, Hare Maharaj. Krishna. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias, Maharaj. Reverencia. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna Maharaj. Hari, Hari.